alguna clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ya sea ahorita, la otra clase, las clases que siguen, no hay problema, ¿eh? Yo tengo una duda. Y Víctor, Bueno, es que en la gráfica de Bode, los apuntes, veo que ahí tiene como que dentro de lo que es el ancho de banda, estas como marcas que dice más y menos 3 decibeles. Esa no, el mar- no, los, los, esas, mar- los marcadores, ajá, es que bueno, hay también otras materias en las que como que enfatizan mucho eso, más y menos 3 decibeles, pero la verdad es que yo no entiendo muy bien a qué se refieren esos. los -3 dB. Ujú. Ah, yo no sé si les dejé la tarea a ustedes, pero se relaciona con esto. Es el punto en donde baja la potencia a la mitad. Cuando baja la potencia a la mitad, entonces despeja cuánto vale el voltaje de salida, y el voltaje de salida es 0,77 de la entrada, y eso en dB equivale al -3 dB. Y entonces las ecuaciones donde salen los polos son los puntos donde bajó -3 dB por década. Ah, ya, o sea, eh, esos puntos son lo que sería la frecuencia de corte de polo y la frecuencia de ¿Sí? corte del cero, ¿no? ¿Sí? Arriba le llaman ceros y abajo se llaman polos en la función de transferencia. Pero son puntos donde cambian la pendiente. Y entonces con los ceros y los unos, los ceros y los polos, va saliendo la forma de salida del bode. En este caso, como está muy sencillito, pues nada más tenemos con cada capacitor un polo, porque como es pasivo, es atenúa. Pero si fuera este otro circuito, por ejemplo, en un transistor, cada, cada, cada capacitor va a dar una pendiente, y entonces a la salida va dando el bode como cambiando las pendientes, y me da la forma de respuesta en frecuencia. Aquí nada más tengo pues, el pasa altas y pasa bajas. Y si tengo dos capacitores, pasa banda. Pero en un circuito cada capacitor va a ser un polo o un cero. Normalmente son ceros, pero son polos, pero a veces hay ceros y polos. Y esas pendientes de cada uno nos va dando la forma del bode. Pues aquí está muy sencillito porque no hay pierde. Tenemos un cero en el origen y luego dos polos. Y entonces nos da el bode que estamos viendo nosotros. El cero en el origen es cuando queda una S arriba. Y si queda una constante por la S, esa constante es la constante de atenuación. Pero eso se supone que lo ven en control. Yo no sé si ahorita les toque control, creo que ahorita deben estar llevando una de control, y entonces ahí se ve lo de las funciones de transferencia, o sea, la respuesta en frecuencia de los circuitos. No sé si se ve en sexto o en séptimo, la de control. Ahorita no la están llevando, ¿llevan control ahorita? Ay, bueno, yo que tengo todo, bueno, soy todo de sexto, no. Me parece que en séptimo es donde sí se ve esa materia. Creo que en séptimo, yo ya no me acuerdo si la ven en sexto o en séptimo. Entonces, pero ahí ven, No, es en sexto. en sexto ahorita la están llevando. Sí, es la de señales y sistemas de control clásico. Ah, señales Ah, y sistemas se llama, y los dan los compañeros maestros de control, pero se ve eso, y entonces se ve lo de los teoremas de Nyquist, y es que si que en los polos dónde van a quedar en la ruedita hasta que se ve, o sea, ellos se ven lo de estabilidad o lo de la oscilación, viendo dependiendo del circuito como la respuesta en frecuencia. Pero eso es de esa materia de control. Esto que estamos viendo nomás es platicadito, pero formalmente es de control. Aquí estamos viendo más bien es cómo responde el circuito a pulsos cuadrados, y la base nada más de un circuito pasivo. Y entonces creo que ahí en control se debe de ver lo de filtros, pasa baja, pasa alta, eliminación de banda.
o los sintonizados de una sola frecuencia. Y no sé si ya hayan metido algo de hasta de programación, y entonces vean filtros activos o filtros activos pero programados. A lo mejor eso ya lo ven en control, pero en octavo y noveno. Esto que estamos viendo, pues es lo primerito de los filtros, y más bien para qué le pasa al pulso cuadrado cuando entra a un circuito, cómo lo deforma, y poder analizar al pulso cuadrado en el osciloscopio y decir, pues distorsión en altas, distorsión en bajas, y calcular más o menos con los tiempos la respuesta en frecuencia, para altas y para bajas. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario. Víctor, ¿otro comentario? No, sí, ya me quedó claro, profe. Sí, Gracias. o sea que sí estamos viéndolo así muy, muy rapidito, pero el concepto es ese. Y eso de los -3 dB lo ocupan mucho. Y si, ¿de dónde salió? Pues de eso. Si lo buscas, normalmente luego los libros se pierden un poquito, lo ocupan y ya, y no sabe uno de dónde salió eso. Pues salió de ver en qué punto la potencia es la mitad. Si te acuerdas que para que la potencia sea la mitad, es porque en un circuito, pues en un amplificador, igualita a la resistencia del amplificador. Y entonces la potencia es la mitad. Es el voltaje que sería la máxima transferencia. Fijado, por ejemplo, edición, de cuando la potencia es la mitad. Pero ellos lo ven un poco más arquiformal que ahorita lo que le estoy platicando, ¿no? Yo le estoy platicando en medio del concepto de dónde sale. ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? Bueno, porque yo tampoco les había dicho de dónde sale, porque luego les dejo esta tarea. Sacaba yo un diagramita equivalente a lo que tiene adentro un generador de funciones, y ver el ancho de banda del amplificador de salida. No sé si eso lo platicamos o no lo platicamos. No platicamos eso de qué tiene dentro el generador de Me parece funciones que a no, profe. bloques. ¿No? No, profesor. ¿No lo vimos, Gasca? No, No, ¿verdad? Creo que no, profesor. ¿verdad? Bueno, voy a buscar si tengo el apunte por ahí, y yo se los mandaría el jueves o el viernes, y eso lo veríamos para platicar un poquito de en qué se ocupa esto que estamos viendo de punto 35 entre el tiempo de formación. Yo me acuerdo como que el circuitito ya, que bien la veríamos. También les quiero comentar que yo espero que ya después de esta clase, que es el número 18 que les mandé, pues ya podamos ir al laboratorio de hoy en 8. Yo espero, pues, yo les aviso, pero yo espero sí poder llegar ahí caminando al laboratorio y poder ver esta práctica. Y hasta ahí sería esa parte de la teoría. Ya la otra, ya después de esto ya veríamos, como cambiaríamos el tema, a ver factores de carga, márgenes de ruido, generadores de onda cuadrada, y vamos a ir medio cortando algunas cosas, y eso sería el otro examen que sería para enero.
y hacer el primera evaluación ahorita en diciembre, pero no mucho tiempo de que pase esto, porque si no, a lo mejor se les olvida. Por eso les pregunto y les pregunto, si hay dudas, lo vemos, no hay problema. Y el examen, verlo, no esta semana, a ver si la próxima al final o a principios de la que sigue, que ya sería diciembre, ¿verdad? Y entonces haríamos el examen en línea. Si no hay dudas en las tareas, pues les va a ir bien en el examen, yo creo. Pero si hay muchas dudas, pues sí, cuando empiece a calificar, pues el concepto no estaba bien. Entonces, dudas hasta aquí. Ah, por cierto, todos los que me deban reportes, pues mándenmelos antes del examen. O sea que tienen por lo menos semana y media para entregarme los reportes atrasados. Les avisan a los que no están ahorita para que sepan que hay que entregar los reportes para tomarlos en cuenta. No los voy a tomar en negativo, pero bueno, en positivo, ¿no? Para los que sí los entregaron. Y de preferencia que sean todos, ¿verdad? Para saber que sí estudiaron. Bueno, entonces si no hay un comentario, pues voy a presentar la 18. Bueno, aquí estoy. ¿Ya todos ven mi pantalla? Sí, profe. Bueno, este método de reducción de errores en tiempos de formación se trata de que si yo quiero conocer el tiempo de formación de este circuito, ¿por qué quiero conocer el tiempo de formación? Porque si yo conozco el tiempo de formación, puedo conocer su ancho de banda, ¿verdad? O si conozco el ancho de banda, puedo conocer el tiempo de formación con esta formulita que vimos de dónde sale. Entonces, si yo quiero conocer el tiempo de formación de este circuito y le pongo un generador de onda cuadrada y mi osciloscopio, el tiempo de formación que yo mido en este osciloscopio que le voy a llamar observado 1, ¿a qué de estos tres corresponde? ¿Al generador, al circuito o al osciloscopio? ¿A qué circuito corresponderá el observado aquí? El osciloscopio. No, pues en realidad a ninguno de los tres. Es una combinación de todos. Lo que yo observe aquí de tiempo de formación, o lo que es lo mismo el ancho de banda, ¿verdad? Porque aquí está, tiempo de formación es 0.35 entre la frecuencia de corte altas, en este caso ancho de banda, si es osciloscopio. Pues lo que yo observe aquí es la combinación de los tres tiempos de formación y sigue una relación cuadrática. Aquí está la ecuacióncita. Esta es la ecuación. O sea que el tiempo de formación observado es el cuadrado de los cuadrados, ¿verdad? Del generador, del osciloscopio y del circuito al cuadrado y raíz cuadrada. De tal forma que el tiempo de formación del circuito es el observado al cuadrado menos la suma de o bueno, menos la resta, o la resta de el tiempo del generador y del osciloscopio al cuadrado. ¿Sí lo ven? De tal forma que si fueran ideales, qué es esto? Que el generador fuera un tiempo de formación cero y el osciloscopio un tiempo de formación cero, lo que yo estaría viendo es la raíz cuadrada del cuadrado, pues es el tiempo de observación, sería el tiempo de formación del circuito, que es lo que hace el simulador, ¿verdad? El simulador está tomando ideales al generador y al osciloscopio, y lo que mido con el simulador es el tiempo de formación del circuito, porque se van a afectar el que yo vea aquí con los de los tres, No, ¿no? profe. O sea, hay que entender el concepto de tal forma que si yo Profesor, primero, ¿sí? entonces el tiempo observado uno y el tiempo de formación del circuito son diferentes. ¿Sí?
Yo lo que observe aquí, el tiempo de formación, si mi circuito es muy malo, pues el error no es tan grande. Pero si mi circuito es muy bueno, hasta puede ser mejor que los de los copió, pues el error puede ser muy grande. ¿Qué es eso, del error del tiempo de formación? Equivalente a la frecuencia, ¿verdad? Acuérdense que 0.35 entre el tiempo de formación es el ancho de banda. Si este tiene un ancho de banda de 60 MHz, que son los osciloscopios de laboratorio, y mi circuito tiene un tiempo de formación igual que el de los osciloscopios, o sea, su ancho de banda es 60 MHz, ¿qué va a pasar? Pues que el error es muy grande, muy, muy grande. Entonces, si este generador también genera un pulso cuadrado que tiene un tiempo de formación muy grande, con respecto a estos que son muy pequeñitos, lo que voy a estar midiendo más bien es el tiempo de formación del generador. ¿Sí ven cómo está? Entonces, si yo ocupo esta formulita que está aquí, voy a reducir mi error, porque el tiempo de formación del circuito es el observado al cuadrado menos la suma del tiempo de formación al cuadrado del generador más el tiempo de formación del osciloscopio al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí ven cómo está? Para este circuito está muy sencillo, pero ustedes después lo van a ver como un bloque. Este circuito pues puede ser un amplificador o puede ser un filtro. En este caso es un filtro. Este generador de funciones puede ser el de laboratorio o puede ser uno mejor que el de laboratorio o peor, ¿verdad? Y este osciloscopio a lo mejor es como el de laboratorio que es digital, de 60 megahertz. Ahorita casi ya todos son de 100 megahertz para arriba. O a lo mejor es un osciloscopio que ustedes lo utilizan en su computadora y entonces son de 5 megahertz o de 10 megahertz. Bueno, eso me da el tiempo de formación del osciloscopio. Y si yo no tomo en cuenta los tiempos de formación de los tres módulos estos, mi error puede ser muy grande y no va a coincidir con la teoría. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si yo quiero primero conocer cuál es el del generador, porque no me lo sé, entonces pongo el generador, onda cuadrada, pongo mi osciloscopio, mido el tiempo de formación y lo que observo aquí, le voy a poner observado 2, es el cuadrado de este es igual al cuadrado de este y más el cuadrado de este. Por lo tanto, el tiempo de formación del generador es el observado al cuadrado del osciloscopio menos el del osciloscopio al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿verdad? Para quitar este cuadrado, saco raíz cuadrada. Y ese es el del generador, que eso lo van a hacer el día que vayamos al laboratorio, que espero que sea de hoy en noche. Bueno, hasta ahí no hay muchas dudas. Vean el concepto, no olvídense del concepto, no se olviden. Entonces, vamos a suponer que mi circuito es un filtro pasabanda. Con estos valores, pues me va a dar un polo de bajas y un polo de altas, porque es un pasabanda, ¿verdad? Si yo primero mido el del generador, y puse esto de aquí, ¿verdad? Vi el observado 2. Para el observado 2 o del generador, es saco el del generador, el observado 2 menos el observado, menos el del osciloscopio al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces aquí empiezo de este lado. Bueno, entonces primero, si mi osciloscopio es de 60 MHz, el tiempo de formación es 0.35 entre 60 MHz, que es el ancho de banda del osciloscopio. Y eso me da 5.83 nanosegundos. Luego, el del generador. Vamos a suponer que yo lo medí, yo lo observé y me dio 35 nanosegundos. Con el osciloscopio medí. Entonces pongo los valores, el del osciloscopio al cuadrado, el observado al cuadrado, raíz cuadrada, y me da 34.51 nanosegundos. ¿Qué quiere decir aquí? Pues casi es el mismo, si se fijan, 35 nanosegundos el observado y 34.51
el sin error. Ahí pues casi no hubo error porque el instrumento de medición es muy pequeño con respecto al del generador. Si ven esto, este es mucho menor que el error es muy poquito. Es importante tener ese dato, ya sea en tiempos de formación, que son con onda cuadrada, o la frecuencia de corte altas, que es el ancho de banda. Bueno, y después, ¿cuánto es el tiempo del circuito? Pues es el observado 1 menos estos dos. Ya todos los tengo. Medí el observado, en este caso, por ejemplo, con esos valores que puse antes, me dio 610 nanosegundos al cuadrado, menos el del generador, que es este al cuadrado, menos el del osciloscopio al cuadrado, y me dio que este es el tiempo ya quitándole los errores de 609.26 nanosegundos, y la frecuencia de corte a altas ya quitándole los errores, 0.35 entre esto, y entonces me da 547.46 kilohertz. ¿Sí ven cómo estuvo? Y ya saqué una frecuencia de corte altas usando el método de reducción de errores. ¿Sí entendieron cómo estuvo? Sí, profesor. Sí, Miren, profe. entonces, haciendo un análisis de lo que tenemos aquí, vamos a suponer este generador de funciones tiene un tiempo grandote de 35 nanosegundos y este es chiquitito de 5.83 nanosegundos. Vamos a suponer que yo tengo que mi circuito que yo tengo, a ver dónde está, dónde lo veo. Vamos a suponer que mi circuito es un circuito muy bueno que es de la misma ancho de banda que el osciloscopio. Mi circuito. Quiere decir que mi circuito, su frecuencia de corte alta es desde 60 MHz. Por lo tanto, su tiempo de formación es 5.83 nanosegundos. ¿Sí ven cómo está? Entonces, y mi generador es el de laboratorio y el del generador es 34.511 nanosegundos. Y yo lo observo. ¿Cuánto voy a observar? Aquí está el observado. ¿Cuánto es el observado? ¿Cuánto va a ser el observado? Este es el circuito 5. ¿Qué? 5.83, ¿sí? ¿Quién habló? ¿Quién habló? No, le iba a decir la cantidad, profe. Gracias. Entonces, el del circuito, 5.83 nanosegundos. El del osciloscopio, 5.83 nanosegundos. ¿Y el del generador, cuánto sería? El El del generador 34.51 nanosegundos. Gracias. Ese. Si se fijan lo que observan, ¿cuánto sería el observado? El observado es esto, raíz cuadrada, ¿verdad? Y se fijan, pues el observado es algo muy distinto a lo que es. ¿Sí lo están haciendo la operación? Es 5.83 al cuadrado, 5.83 al cuadrado, y que hay 53 puntos y tantos al cuadrado, raíz cuadrada. Ese sería el observado. O sea, lo estamos haciendo al revés para ver qué hubiera pasado si no usa el método de reducción de errores.
Profe, una disculpa, dijo 5.83 y ¿cuál era el otro dos? Espérame tantito, es que no me lo sé. Acá están. Mira, el del generador, 34.51 nanosegundos. Es el del generador. Y, y el osciloscopio y el circuito iguales, que serían 5.83 nanosegundos. Vamos a poner que yo tengo un circuito muy bueno que tiene el mismo ancho de banda que el osciloscopio, que mi medidor. Entonces, yo estoy probando un circuito muy bueno, igual que el medidor. Y entonces, ¿qué tiempo voy a medir? Es el observado uno. Es este, ¿no? La raíz cuadrada de suma de los cuadrados va a ser el observado. ¿Cuánto me hubiera dado? ¿Cuánto les da? 5.83. Bueno, 5.83 nanosegundos. No, creo que no. Bueno, eso es lo que hice. Es que hay que aplicarle el cuadrado del generador más el cuadrado del circuito más el cuadrado del osciloscopio, raíz cuadrada. El del generador está muy grandote. El del generador es, ponle 35 nanosegundos. Y el del osciloscopio y del circuito, 5.83 nanosegundos. Entonces esos al cuadrado sumados y raíz cuadrada. Debe dar casi este valor, 35 nanosegundos. Sí, a mí me da 35.95. Bueno, ese valor. Quiere decir que eso es lo que yo hubiera observado. Punto 35 entre 30 y 35 punto y tantos que calcularon. ¿Cuánto? Como un kilo, como un mega, ¿no? Ajá, bueno, cerca, 959.73 por ahí a las 6. Sí, casi un mega, aproximadamente. 959 kilohertz, o sea, casi un mega. Fíjate, si no hubiera tomado mi corrección de errores, hubiera medido como que el circuito hubiera sido de un mega y es de 60 megas. Si ven que puede haber mucho error, porque no estoy tomando en cuenta, pues que que las frecuencias casi es de los osciloscopios a la misma del circuito. Y entonces lo que estoy midiendo casi es el tiempo de formación del generador, del pulso cuadrado del generador. Esto que obtuve es el ancho de banda del amplificador de salida del generador de funciones. ¿Sí entendieron cómo está? Por eso es importante cuando ustedes van a medir un circuito, decir, bueno, este circuito, ¿qué ancho de banda tiene? Este osciloscopio, ¿qué ancho de banda tiene? Y este generador de funciones, ¿cuál es el ancho de banda de su amplificador de salida? O si no lo veo como frecuencia, ¿qué tiempo de formación tendrá este circuito?
qué tiempo de formación tiene mi osciloscopio y qué tiempo de formación tiene mi pulso cuadrado que genera el pulso cuadrado, el generador de funciones. Desde antes ya estoy pensando que puedo tener error en la medición. Y si no sé exactamente cuánto error tengo, pues mido esto que está aquí y saco el tiempo de formación del circuito, quitándole los errores de los tiempos de formación del osciloscopio y del generador. ¿Saben que sí sirve eso? Porque este es un circuito, puede ser un sistema, puede ser un amplificador, puede ser un filtro. ¿Sí ven? Es un sistemita. Este es un sistemita que genera funciones. Este es un sistemita que mide, veo la forma de onda a la salida con voltaje contratiempo. Este es un circuito que me está modificando el pulso cuadrado que está aquí, me lo modifica acá y con esto estoy viendo qué tanto lo modificó en tiempo con el error del tiempo de formación también del osciloscopio, ¿verdad? ¿Sí entendieron cómo está el concepto? Si yo no hubiera tomado en cuenta eso, pues mido algo y está re mal. Mido, pues este circuito tiene 1 MHz de ancho de banda. No, pues no es cierto, tenía 60. Y lo que estaba midiendo es casi el tiempo de formación del generador, porque midieron 35 nanosegundos, y los 35 nanosegundos, casi, son los del generador, ¿sí ven? Lo que estaba medía al final, pues nada más el del generador. ¿Sí entendieron el concepto? Porque los cálculos, pues sí, los hago, a lo mejor no me equivoco y me sale. Pero después tengo que revisar si eso que me dio de resultado está bien con la lógica, ¿verdad? Y que la lógica es que ese circuito, pues es muy bueno. ¿Sí entendieron? Ahorita lo hice al revés. Si mi circuito fuera muy bueno, ¿qué iba a observar aquí? No, pues si este es muy bueno, igual que mi osciloscopio, lo que voy a observar es el tiempo del generador de funciones, el ancho de banda del amplificador de salida del generador de función. ¿Sí ven cómo está? Que sí sirve el método. Ahora, ¿en qué libro está? La verdad, quién sabe. Yo no lo he visto, pero sí debe de haber estar en algún libro. A mí me lo enseñaron mis maestros, pero ¿desde qué libro lo sacaron o si se les ocurrió? Yo creo que estaba en algún libro, ¿eh? Pero sí funciona ese método. Y es un método sencillo, pero les ayuda a tener el concepto de los tiempos de formación, o lo que es lo mismo, en el dominio de la frecuencia, pues los anchos de banda, para poder tener lecturas con errores menores, porque no estamos en el multisim, este sí es real. Y es lo que quiero que midan ahí en el laboratorio, estos tiempos de formación, y vean cuánto da con el método de reducción de errores, y a ver si se acerca más al valor calculado teóricamente, que eso lo hicimos desde el principio y están en los apuntes que les mandé. ¿Sí está claro? Preguntas más bien del concepto. Lo importante es el concepto, no que se aprendan de memoria las fórmulas, sino que, pues el cuadrado es la suma cuadrática, y ya con eso ya me aprendí la fórmula. Para sacar el tiempo de formación de este sistema, es el cuadrado de la suma de los cuadrados. Bien, esta es la formulita. Todo esto pues, es el rollo del cálculo. Pero la formulita es que lo que yo observe aquí es igual, el cuadrado de lo que observo es igual al cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado de este. O sea, la suma cuadrática. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Yo creo que repasándole, estudiándole un poquito más, igual. Sí, ustedes pero entiendan el concepto.
Y lo que quiero con esto es que lo vean en el laboratorio, ¿verdad? En vivo, porque platicado es una cosa, es como el que le enseñan a manejar un carro platicado. No, pues ya cuando te subes al carro ya es distinto, no es la plática, es mover las manos y estar viendo. Igual aquí, ya que saquen el osciloscopio y le conecten en dónde está la entrada, en dónde está la salida, el generador de funciones, le conecten el generador de funciones, poner las tierras todas juntas, no en una en donde se les ocurran las tierras, medir el tiempo de formación, a qué frecuencia la miden, si usan los cursores, si no usan los cursores, si usan el menú para que les dé directamente ahí tiempo de subida, o si dicen, pues voy a ver si el tiempo de subida, yo lo mido con los cursores y me da lo mismo, y a veces no da lo mismo, ¿eh? Depende de la frecuencia, pero todo esto es ¿cómo le llaman? Pues experiencia. Van a hacer la experiencia de verlo. Me dijo el simulador esto y yo veo aquí en el laboratorio que no me da lo mismo, pero entonces ya entiendo por qué no me da lo mismo, ¿no? Si pongo mi circuito equivalente del osciloscopio, ya la medición se va a acercar. Igual en el generador, pongo el equivalente de su resistencia y su capacidad, y entonces ya el simulador me va a dar lo que yo veo en el laboratorio. Entonces, pues no hay problema, todo está conocer qué estoy haciendo con un simulador o qué estoy haciendo en el laboratorio. Y entonces, en general, más o menos coincide. Tampoco da exactamente, pero más o menos, me salió esto muy cercano por esto. Y ya, es la conclusión y del análisis de cada quien. Pues si no hay muchas preguntas, comentarios, pues le podíamos dejar ahí. Preguntas, comentarios. Todo bien por el momento, profe. ¿Sí? De todas maneras, denle una repasadita, si hay dudas me lo preguntan y yo trato de contestarles, ¿verdad? Espero que sí me entiendan a mi forma de ver. Pues yo les mando el link para el próximo jueves. Si encuentro mi apunte de lo del generador de funciones, pues se los mando y platicamos de eso el jueves, ¿no? Pues muchas gracias, cuídense y nos conectamos el jueves. Claro, Gracias a profesor. todos. Gracias a usted. Bonita tarde. Gracias. Luego, profesor. Cuídense, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Cruz, nos vemos.